Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bien. Buen día, Lucy. Buen día, Buen día a Rubén. los oyentes. Bueno, el día del Los chamamé. escucho muy bajo y entrecortado. Ya mejoramos, lo que pasa es que los teléfonos nacionales dejan mucho que desear, pero ¿está mejor ahora? Mejora, Bueno, mejora. bueno. ¿Qué significa en el año 2025 el Día del Chamamé en Argentina? Significa para buena parte de la argentinidad, especialmente la del noroeste, significa muchísimo. Significa haber pasado de ser culturalmente una música marginada, como lo ha sido hasta no hace mucho la cumbia, por ejemplo, a ser en términos legales, ¿no es cierto?, una categoría jurídica protegida, por así decir, elevada al máximo rango por un organismo internacional como es la UNESCO. Significa que es una música viva, que forma parte de una tradición valiosa de un país, de una cultura, en este caso una subcultura de un país que tiene varias culturas. Así que es en sí mismo, en términos jurídicos y en términos sociológicos, en términos culturales, es muy importante. Ni lo digamos para los correntinos, los entrerrianos, los misioneros, los chaqueños, los formoseños, los santiagueños, los santafesinos, etcétera. Y los riograndenses del sur de Brasil, los del Mato Grosso del sur de Brasil y los paraguayos, por hablar de la geografía que involucra el chamamé. ¿Cómo se describe en términos musicales el chamamé? El chamamé es una danza, una forma musical llamada canción, suele ser cantado, por eso es canción, y esencialmente es una danza, y el término chamamé, que es una palabra guaraní, hay dos corrientes. Una corriente con la que no comparto la postura, dice que chamamé viene de guaraní paraguayo, quiere decir como algo, como un embolleré, algo mezclado, desordenado. Como indicando que donde hay chamamé hay lío, digamos. Otra corriente que creo que es más seria y tiene más bases históricas, que la sostiene, por ejemplo, Pocho Roche, que es un gran lingüista guaraní, músico y compositor, compuso chamamés tan hermosos como Por Santa Rosa me voy al río, de Yaité. Este músico correntino dice que la palabra chamamé viene de las viejas danzas de los guaraníes previas, en varios miles de años, a la llegada de los españoles, danzas que se bailaban cuando llovía. Entonces, la palabra chamamé él la descompone así. Me permite un segundito para explicarle. Sí. La palabra cha, que es la contracción de che, que en guaraní quiere decir mi, es ¿cómo es? La primera persona, el posesivo. Después viene la palabra a, que es alma, ama, que es lluvia, y me, que es estar. Entonces, sintéticamente, la palabra chamamé significaría estar en la lluvia con el alma, que para un guaraní es lo mismo que la palabra. Quiere decir rezar bajo la lluvia, porque los guaraníes rezaban a Tupá, que era el dios de la lluvia, cuando llovía, acompañados por un bastón, que se los ve en las películas, en algunas películas, un bastonero que marca el ritmo, que es el viejo director de orquesta actual, y tocando como instrumento de acompañamiento la maraca, baracá en guaraní. Qué interesante. Entonces salían los guaraníes cuando llovía a bailar a la lluvia, y esa danza tenía un nombre que se sintetiza en el nombre chamamé. Después que se fueron los jesuitas, esto se mestizó con el cristianismo, ¿no es cierto? Cuando se fueron los jesuitas, pervivió una forma musical mezclada con lo europeo, tonal, con todo el sistema tan habitual de escuchar de lo europeo, sobre todo del barroco, y pervivió ahí subterráneo hasta que estalló como fenómeno de masas en la década del 30, de los 1900, donde se registró el primer chamamé como tal en una fonográfica que se llamó y se llama Corrientes Potú, o sea, la flor de Corrientes. En la ejecución, digamos, de esta música del chamamé,
uno tiene identificado al acordeón, por ejemplo. Sí. Pero bueno, el acordeón vino ciertamente con los migrantes europeos, ¿no es cierto? Totalmente. Antes del acordeón, ¿existía la ejecución musical del chamamé con otros instrumentos? Sí, con la embaracá. En guaraní embaracá es tanto la maraca como la guitarra, porque los guaraníes, cuando vieron la guitarra española, no le pusieron los dedos en la mano derecha en el mástil, la tocaban así al aire, taca, 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 y ahí salió el ritmo del chamamé. Entonces era esa la forma originaria. Luego se incorporó el acordeón y ni hablemos del bandoneón. Los dos chamamés más emblemáticos, que la Calandria y Kilómetro 11 es de Mario del Tránsito Cocomarola, cuyo fallecimiento fue un día de hoy, por eso es el día del chamamé. Fueron escritos para bandoneón también. El bandoneón es casi más protagónico que el acordeón en el chamamé. Ajá. Las composiciones más célebres fueron compuestas también para bandoneón. Claro. Bueno, hace poco nos dejó uno de el que era llamado el embajador del chamamé, precisamente Raúl Barbosa, ¿no? Totalmente, y lo era. Era mucho más que eso. Una figura de primer orden dentro de la historia del chamamé, porteño, padre de correntinos, que supo guardar muy bien las tradiciones de sus ancestros y las llevó por el mundo. Diseñó una escuela de interpretación del acordeón a hileras, no es el acordeón llamada piano, es un acordeón que se parece mucho a los acordeones rusos, el Sayan. Fue a Francia, cuando ya era un músico hecho en Argentina, se fue a Francia a aprender a tocar el acordeón con la mano izquierda, porque decía que era manco porque solo tocaba con una mano, como es lo que pasa con la mayoría de los acordeonistas. Fíjese qué cuidado para el arte, estudiar hasta el último de sus días, y cuando ya era grande. Un genio realmente. Sí, aparte dueño de un talento para interpretar el instrumento muy particular, ¿no? Porque así le sacaba sonidos increíbles, ¿no? Y una técnica para el instrumento que no cualquiera tiene, admirada por el mundo directamente. Claro. Yo un día tuve la dicha de estar en contacto con él, hablé 2 veces con él, una para referirle que él había grabado una canción de quien fue mi maestro de música, mi primer maestro de música en mi pueblo, Sauce de Luna, Entre Ríos, de Lorenzo Vega. Se acordaba perfectamente hasta del lugar donde yo aprendí música con el maestro en el pueblo, y una vez que vino a Neuquén, y me contó ahí que a la semana que seguía al estado de Neuquén tenía que ir a la isla de Madagascar a dar un curso de acordeón. O sea, andaba por el mundo enseñando acordeón. Sí, claro. Bueno, y finalmente murió en París, aunque murió antes de poder volver a la Argentina, porque él quería volver al país, ¿no? Sí, volvía continuamente. Él en realidad estaba radicado en París porque era su centro de actividades, pero nunca se alejó del ambiente musical. Estaba en cuantos festivales importantes allá de Argentina, grababa acá en Argentina y seguía totalmente activo hasta el último de sus días. ¿Qué músico queda, digamos, de representativo del chamamé después de la muerte de Raúl Barbosa en Argentina? La verdad es que yo no podría mencionar un músico que queda, sino que gracias a Dios quedan muchos músicos, muy jóvenes, muy talentosos, que están enfocados en los instrumentos emblemáticos de los ensambles chamameceros y los conjuntos, la guitarra, el bandoneón y el acordeón. Claro. Y allá lejos el violín, que es la vertiente misionera del chamamé, se suele tocar en violín. Ajá. En Misiones hay un conjunto que se llama, creo, los Ruiz Guiñazú, creo que no me acuerdo el nombre exactamente, que hacen la variante misionera del chamamé, donde hay percusión y chamamé, y violín, perdón, y bandoneón, no acordeón. Pero hay muchos músicos. El chamamé puede decirse que está en pleno crecimiento en todos los aspectos,
en su divulgación territorial, o sea, ya pisó Europa y está siendo interpretado en lugares del mundo insospechados, como Rusia, donde es muy familiar por la presencia del acordeón. Los rusos tienen una cultura acordeonística respetable, bastante importante, sin hablar de los franceses. Pero lo que yo veo, yo estoy continuamente escuchando música y viendo interpretaciones por mi calidad de músico también, por curiosidad y porque quiero formarme. Lo que advierto es la gran juventud de los intérpretes y la calidad técnica de la mayoría de los intérpretes que estoy viendo últimamente. Y básicamente se centralizan en Corrientes, Entre Ríos y el Chaco. De ahí están viniendo, digamos, los pichones chamameceros más potentes. Qué bueno porque esto implica la permanencia, continuidad y proyección del chamamé, ¿no? Absolutamente, aseguran su continuidad, sí, no hay dudas. Rubén, es un placer haber charlado contigo. Igualmente Rubén. Abrazo. Igualmente a todos. Un abrazo.